Shalom, buenas noches, que Yahweh te bendiga. Damos gracias al Padre por un estudio más en esta hora. Vamos a ver acerca de dos espíritus inmundos, dos demonios que están operando durante toda la historia y aún hasta el día de hoy podemos ver sus manifestaciones. Y vamos a ver sobre Lilith, quién es Lilith y quién es el espíritu de Jezabel. Vamos a ver también que Lilith es un espíritu. Muchos hablan de que es una mujer. Entonces en esta noche vamos a estar hablando de Lilith y el espíritu de Jezabel. Lo primero que quiero decir es que es importante siempre poder ir a las Escrituras y poder entender de dónde vienen el origen de las Escrituras, el origen de las doctrinas o las enseñanzas que uno escucha. Porque muchos hablan de que Lilith fue la esposa de Adán, que fue la primera esposa, que luego Yahweh creó otra mujer que se llamó Eva. Y vamos a ver en las Escrituras si esto es verdad o no. Pero nosotros que conocemos las Escrituras, muchos de nosotros que leemos, entendemos que si bien la Biblia habla de Lilith, pero no habla de una primera esposa y luego una segunda esposa. Entonces, vamos a ver en esta noche quién es Lilith. Cuando hablamos de Lilith como Lilith mujer o una mujer en sí, eso es una doctrina que ha salido del Talmud, lo que ha salido del Zohar, de la Kabbalah, del Midrash y del Sefer Yetzirah. ¿Y qué es eso? Son todos libros judíos, rabínicos, que hablan de que Adán tuvo una primera esposa. La Biblia no habla, la palabra de Yahweh no habla de que primero Yahweh le dio a una mujer llamada Lilith y luego le dio a otra mujer llamada Eva. Vamos a ver que estos rabinos, cuando estudiamos la Kabbalah, cuando estudiamos los libros judíos ortodoxos como el Talmud son las leyes judías. Aún cuando uno estudia el Talmud es terrible lo que sucede, porque vemos que van en contra de la Torá, en contra de las leyes de Yahweh. Cuando estudiamos el Sefer Yetzirah, que es el libro judío de la creación, cómo Yahweh creó la creación, donde dice que creó una esfera de luz, y que esa esfera nacieron 9 esferas más, que por medio de eso fueron creadas todas las cosas. Y vemos que el Talmud se contradice mucho con la Torá. Si bien ellos toman la Torá, pero este libro lo llaman libro sagrado y es totalmente satánico y es totalmente un engaño. Cuando hablamos del Zohar, cuando hablamos de todos los libros que los rabinos tienen, vemos que lo que traen es confusión, engaño y satanismo. Entonces vemos que en el Talmud, por ejemplo, habla de esta mujer Lilith, por ejemplo en el Sefer Yetzirah, que es un génesis sacado de contexto de lo que es la Biblia. Entonces vemos que ellos dicen que era una mujer hermosa y que su origen fue en el huerto del Edén, cuando Yahweh crea a Lilith, y vemos que Lilith es la esposa de Adán, y Adán quiere tener relaciones sexuales con ella y ella no quiere. ¿Por qué? Porque ese es el contexto que habla el Talmud y otros libros judíos. De ahí salen luego muchos a hablar de que Adán tuvo una primera esposa llamada Lilith. Aún los satanistas, los ocultistas, hablan de una mujer de oscuridad, una mujer de la noche, una mujer negra. Algunos a Lilith la llaman la luna negra, otros la llaman la madre de los demonios. Y vamos a ver bien el origen de
de este ser llamado Lilith. Cuando hablamos de Lilith en hebreo, la raíz viene de Li y que significa Laila. Laila significa noche en hebreo. Cuando decimos Laila Tov, decimos buenas noches. Tov es buenas, entonces Laila es noche. Entonces la palabra Laila en sí, en el hebreo, significa noche. ¿Qué es lo que sucede? Hay un solo versículo en la Biblia que habla de esta palabra en hebreo, Lilith, que significa Laila, que significa noche. En el hebreo vemos que dice Lilith, pero cuando vemos las traducciones no se refiere a una mujer, sino se refiere a un ser o a un espíritu. Y ahora vamos a ir a las Escrituras. Entonces, ¿qué dicen los rabinos? ¿Qué dicen los judíos? ¿Qué dice el Talmud? ¿Qué dice estas creencias, estas doctrinas que se ha hablado de Lilith, que hoy muchos toman como algo verdadero? Que esta mujer Lilith, Adán quería tener intimidad sexual, relaciones sexuales, y Adán quería ir sobre ella. Y ella no quería, porque decía que la mujer no tenía que estar sujeta al hombre. Escuchen lo que estoy diciendo, eso es lo que dicen los rabinos. Que la mujer no puede estar debajo del hombre, la mujer tiene que estar sobre el hombre en el acto sexual. Y dice el Talmud, y dicen muchos judíos, esto es algo que ellos crearon, quiero aclarar, no dice la Biblia esto. Entonces, cuando ella se revela, dicen los judíos que ella nombra el nombre Kadosh del Creador, Yud, Hei, Vav, Hei, las 4 letras en hebreo. Y le salen alas a esta mujer y sale volando y reposa a las orillas del Mar Rojo. El famoso Mar Rojo donde el pueblo hebreo cruza junto con Moisés cuando Yahweh abre las aguas. Bueno, ese Mar Rojo del huerto del Edén, desde el comienzo, dice que se reposa ahí ella y se encuentra con un ángel oscuro llamado Samael, que es el mismo Hasatá, que empieza a tener relaciones sexuales con este ángel caído y empieza a tener hijos, demonios y demonios tras demonios. Luego Yahweh le da otra mujer a Adán llamada Eva. Este es el contexto y la historia judía rabínica ortodoxa creada por ellos y no es bíblica. Entonces quiero aclarar que Lilith en sí no es una mujer, es un demonio, es un espíritu. Y que los rabinos crearon toda esta historia y que a través de estos rabinos, donde en el siglo VI aproximadamente se crea lo que es la Cábala, que es un conjunto de libros, si bien hay algunos que fueron creados en el siglo II y en otros siglos, vemos que se distorsiona el verdadero origen de este ser llamado Lilith. Entonces, vamos a ver acá algunos ejemplos. Génesis capítulo 1, versículo 26. Dice la palabra de Yahweh que varón y hembra creó Yahweh. Dice Génesis 1:26 y Génesis 2:23 dice: y esta mujer, dice Adán, es huesos de mi hueso, carne de mi carne. ¿Qué dicen los judíos rabínicos? Que Génesis 1:26 no es la misma mujer que Génesis 2:23. ¿Por qué? Porque esa hembra que Yahweh crea es Lilith, cuando Yahweh crea a el varón y a la hembra, Adán y Lilith. Y en Génesis 2:23, Adán dice: esta es mi mujer, huesos de mi hueso, carne de mi carne. O sea que a Eva era diferente a Lilith. Entonces ellos dicen que en el Génesis 2:23 era otra mujer y no la hembra de Génesis 1:26. Entonces, esto es falso, esto no es así. No podemos tomar versículos e inventar algo que la Biblia no dice.
Siempre cuando estudiamos Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2, vemos muchos paralelos en varios versículos, pero habla muchos versículos de lo mismo, pero en diferentes puntos de vista. Entonces vemos que ellos afirman de que hubo otra mujer antes que Eva, pero eso no es posible. Porque primeramente Lilith no es una mujer, es un demonio, y ahora se los voy a demostrar. Y segundo, ese varón y hembra que Yahweh dice en Génesis 1, es la misma Eva, que es la misma mujer que Yahweh le da. Porque no hay ningún versículo que diga que Yahweh creó otra mujer. Entonces vemos que es todo un invento de los judíos rabínicos el tema de Lilith. Y Génesis, por ejemplo, entonces, entre el 1.26 y Génesis 2.23 son los mismos versículos que habla de Adán y de Eva. Entonces seguimos. Es importante tener cuidado con estos estudios judíos rabínicos, el Zohar, la Kabbalah, el Talmud, el Midrash. Los Midrash son comentarios, los Midrash son 5 libros de los 5 libros de la Torá, que son comentarios judíos que hablan algo extra de lo que dice la Torá. Y muchas veces, muchos toman los Midrash o los comentarios judíos como palabra santa al mismo nivel de la palabra de Yahweh. Y esto es un gran error. Y a veces muchos sobre la palabra de Yahweh. Por eso para ellos, los judíos ortodoxos, y no es que estoy hablando mal de ellos, estoy diciendo la verdad. Porque aquel que quizás no sabe lo que estoy hablando, le animo que averigüe, que estudie. Y no caiga en el error de estudiar todas estas cosas que no llevan a nada. Solo una religión y a una oscuridad y a un camino de Hasatán. Entonces, Isaías capítulo 34, versículo 14, es el único versículo que habla en una palabra en hebreo que es Lilith. Y dice, ahí, dice el profeta Isaías, ahí reposará Lilith, cuidará de sus hijos y se juntará con los buitres. Entonces, cuando uno habla, Isaías habla de Lilith, muchas veces en otras traducciones se describe como Lamia. Lilith se describe como Lamia, que significa traducido búho o lechuza. Entonces, cuando vemos varias traducciones, vemos que también habla como ave o como un ser oscuro, como un demonio, como un espíritu oscuro de la noche. Por ejemplo, yo puse algunos ejemplos acá en versiones. Dios habla hoy. Dice, y allí reposará el fantasma de la noche. No dice Lilith, dice un fantasma de la noche. La NBI, nueva versión internacional, dice, y allí reposará el ave nocturna. Entonces, está apuntando a un fantasma, a un espíritu, está apuntando a un ave de lo que está diciendo. Tenemos que leer el contexto siempre del capítulo 34 de Isaías, donde viene hablando de que hay una madre que cuida de sus hijos, que cuida de sus criaturas y que se rodea con buitres. Y vamos a ver algo muy interesante ahora. Otra versión española de la Biblia, la catalán, habla de un demonio nocturno. Entonces, vemos que la mayoría de las versiones, por ejemplo la Reina Valera, habla de búho o lechuza. Entonces, vemos que este Lilith no es una mujer, sino es una clase de demonio, de espíritu o de ave. Y que tiene hijos y que se junta con buitres. Fíjense en que Ishtar, una diosa de Babilonia y luego cananea y luego egipcia, que fue con otro nombre adorada, que viene de Semiramis de Babilonia, vemos que ella tiene patas de ave y está rodeada de búhos y está rodeada de animales.
Esa es una imagen de lo que podríamos decir el demonio de Lilith. Entonces, cuando hablamos de Lilith, no hablamos de una mujer, hablamos de un espíritu inmundo, de un demonio que opera en la oscuridad desde tiempos antiguos hasta ahora. ¿Por qué? Porque hasta ahora tiene autoridad en el mundo espiritual, porque el príncipe de este mundo gobierna este mundo hasta que el Mesías regrese por segunda vez. Y vemos que hoy muchos creen que es una mujer, pero es un demonio, es un espíritu. Entonces, Lilith es un demonio llamado el demonio de la noche, o algunos dicen el fantasma, ¿no? Dentro de este demonio, de este espíritu de Lilith, operan otros demonios, porque este espíritu tiene una jerarquía. Recuerden que los demonios, los ángeles caídos, los espíritus inmundos, son jerarquía, como Pablo dice en Efesios 6. Potestades, huestes de maldad, principados de las tinieblas, ¿no? En las regiones celestes, en el primer cielo, está diciendo él. Entonces, este demonio Lilith, que muchas veces uno se le imagina como una mujer, tiene espíritus a cargo que hoy podemos llamarlos espíritus sexuales, que en demonología, cuando uno estudia la demonología, que es el estudio de los demonios, y uno puede decir, sí, pero eso no es bíblico. Sí, ¿por qué? Porque siempre hay manifestaciones de demonios y de espíritus inmundos. Una cosa es un demonio, otra cosa es un espíritu inmundo. Un espíritu inmundo es creado por el mismo Hasatán y los demonios son ángeles caídos que tienen la facultad de transformarse en cualquier cosa y aún muchas veces en cosas horribles para atacar, para asustar y para dañar. Entonces, este demonio, este espíritu llamado Lilith, opera en espíritus llamados cubos e incubos. ¿Qué significa esto? Son espíritus que operan en el área sexual, literalmente. Muchas personas, testimonios hay de que hay tanto hombres como mujeres que duermen en las noches y les visitan seres raros o espirituales, donde les pisan el colchón, donde le tapan la boca, donde le dan una parálisis, donde le tocan la parte íntima sexual del hombre, de la mujer, donde en los sueños les incitan a tener relaciones sexuales, donde muchas veces estos demonios, estos espíritus, entran en los sueños. Recuerden, y esto lo he enseñado ya hace un tiempo atrás, sobre el significado de los sueños y cómo uno opera o uno duerme, cómo operan los sueños cuando uno duerme de noche. Ellos trabajan en el inconsciente. Entonces, estos demonios no tienen un sexo definido. Estos espíritus no son hombres y mujeres genéticamente hablando. Son demonios que pueden presentarse como mujeres hermosas y como hombres hermosos. Entonces, ellos saben, en el caso nuestro, como hombres, como mujer, saben el deseo sexual que uno tiene o el anhelo físico que uno tiene, o las personas que muchas veces nos gustan, o hay gente que les gusta físicamente, y ellos siempre operan en eso, llevan a tentarte y meterse en los sueños para que vos caigas en ese acto sexual. Entonces, cuando hablamos de espíritus cubos significa reposar sobre, que es la forma, los espíritus cubos son formas de hombre. Entonces, el hombre, ese demonio manifestado en hombre, se va sobre la mujer. Toma un dominio, un control sobre la mujer. Y la mujer muchas veces, en los sueños, no se da cuenta que quizás está siendo atacada espiritualmente y cae en esa tentación. Y lo que hacen los demonios es alimentarse de la energía, tanto del hombre como de la mujer. Y permítanme decir esto, pero el hombre, ¿qué hace el incubo? El incubo es el demonio que se viste de femenina, de parte femenina, y el cubo, la parte masculina. La mujer o ese demonio que se viste de mujer, lo que quiere es llegar a
tomar control del hombre y llegar a eyacular al hombre. ¿Por qué? Porque de ahí ellos se alimentan y de ahí ellos pervierten la sexualidad de los hombres, en el caso de la mujer. ¿Por qué? Porque trae atadura, trae pecado y maldición a través de los sueños estos espíritus, porque después esa persona, si tiene relaciones sexuales con su esposa, en el caso de hombre, o esposo en caso de mujer, o novio o novia, o quien sea, se van contaminando por medio de lo que ellos producen. Si bien muchos pueden decir, bueno, pero ellos te pueden dejar embarazada a las personas. Ellos no tienen estos espíritus, son espíritus, no tienen la facultad de producir. Los ángeles caídos sí, no tienen sexo, pero sí lo pueden hacer, y bíblicamente lo podemos ver en Génesis 6. Entonces, cuando hablamos de espíritus cubos, hablamos de forma de hombre que se le presenta sobre la mujer. Cuando hablamos de espíritus incubos, es debajo de la mujer, o sea, el incubo sería mujer. Mujer va abajo y el hombre va arriba, ¿no? Esa sería la postura sexual. Entonces, como les decía, ¿qué es lo que hacen estos demonios? Te llevan a pecar sexualmente, a terminar un acto sexual, tanto la mujer como el hombre. Se presentan con belleza, tanto hombres como mujeres, y lo que hacen es llevar a tentar, a seducir y aún producir placer, porque muchos testimonios hay acerca de esto, donde estos demonios se encargan. Yo conozco casos que tanto como hombres como mujeres se presentan a poder seducir la parte íntima sexual del hombre o de la mujer para llegar a incitar a la persona que se abra. Porque uno, somos grandes, ¿no? Ya, para que entendamos. Cuando un hombre y una mujer están juntos en intimidad sexual, ¿qué es lo que pasa? Hay vulnerabilidad, o sea, hay una disposición de entrega. Entonces los demonios son astutos y saben cómo seducir, saben cómo entrar y saben cómo atacar. Solo el Espíritu Santo, el Ruach de Yahweh, puede darnos ese entendimiento en medio del sueño, en medio de esa seducción, de ese ataque, para poder salir de esa situación. Yo soy testigo que me ha pasado muchas veces, en muchos años de caminar con el Padre, me ha pasado en momentos donde el enemigo ha atacado y el Ruach me ha ayudado a poder cortar eso. ¿Por qué? Porque mayormente ataca a muchos hombres que están guardados en la santidad Yahweh, y muchos son personas que están casadas y muchos son siervos de Yahweh. Y en la mujer pasa exactamente lo mismo, mujeres que están solas, o mujeres que sirven a Yahweh, o mujeres que no tienen hombre, y que el enemigo busca la manera de pecar. Si no lo puede hacer naturalmente, va a buscarlo por medio del inconsciente, que son los sueños. Entonces, dentro de este espíritu de Lilith, hay espíritus de incubo y subcubo. Recuerden, los cubos son forma de hombre y los incubos forma de mujer. También hay un espíritu muy poderoso que ha gobernado durante toda la historia humana, que es el que maneja el tema de las mujeres en lo que es la prostitución, que es el espíritu de la Pompayira. Entonces, ese espíritu también está bajo la autoridad de este demonio llamado Lilith. Entonces, para ir cerrando el tema de Lilith. Lilith en Génesis 1 y 2 es la misma mujer, es Eva, no hay Lilith, no hay primera esposa de Adán como Lilith, sino que la única esposa fue Eva. Entonces Lilith es un demonio nocturno que, si bien existe, porque el profeta Isaías habla de un ser espiritual, forma de ave, pero no habla de una mujer. Eso es un invento de los judíos, de los rabinos y de lo que es la Kabbalah. Entonces, debemos tener cuidado de no darle lugar a estos espíritus inmundos
que hoy en día operan en lo que es la sexualidad. Cuidado con la pornografía, con el adulterio, con la fornicación, con la masturbación, tanto hombre como mujer, porque son puertas que se abren donde después el enemigo toma terreno. ¿Qué arma podemos tener para frenar a este espíritu de Lilith, estos cubos, incubos, este deseo pervertido sexual? En el caso de las mujeres puede ser la pompayira, que es un deseo sexual hacia los hombres y aún se entregan por dinero, a cambio de sexo por dinero. ¿Cuál es la protección? ¿Cuál es el arma que podemos vencer esos ataques? La santidad. La santidad. Estar a cuentas con el Padre y estar en santidad. Entonces, ¿qué es estar en santidad? Estar apartado para el Padre. Y la santidad muchas veces lleva un proceso. Pero es lo único que nos puede proteger de estos ataques. Y el Espíritu de Yahweh es el que nos consuela, el que nos fortalece, el que nos da las herramientas espirituales para poder vencer estos ataques. Muchas veces son demonios que atacan y nos paralizan a la noche, y ahí es donde el Ruach tiene que ayudarnos a poder tomar autoridad, aun si no podemos hablar por medio de nuestra mente, y tomar autoridad y reprenderlos y echarlos fuera. Entonces, un consejo que yo les puedo dar a la noche antes de dormir es orar al Padre, leer la palabra, escuchar adoración, darle lugar al Padre para que nos cuide y nos guarde al descansar. Entonces, hasta acá vemos el origen de Lilith. Entonces decimos que Lilith no es una mujer, es una historia, es una creencia rabínica judía y es un demonio que hoy en día, aún hoy, está operando. Entonces vamos a entrar ahora por segunda etapa ya, por el mensaje, de el espíritu de Jezabel. Y muchos han dicho de que Lilith y Jezabel es lo mismo, y no es lo mismo. Si bien la pompayira vemos que opera en lo que es la prostitución, tampoco es lo mismo que Jezabel. Jezabel es otro demonio, otra autoridad espiritual que hoy gobierna en la tierra desde la historia antigua hasta ahora, que son jerarquías que Hasatán ha puesto y que operan en mujeres, en muchas mujeres. Si bien existió una mujer llamada Jezabel, pero este espíritu, este demonio que hoy opera, se le conoce como Jezabel porque hubo una mujer que tuvo muchas características como este espíritu que gobernó sobre esa mujer, que ahora vamos a ir a la historia, pero este demonio sigue operando. Puede llamarse Romina, Carla, Laura, pero es ese espíritu que trae una característica parecida a esa mujer Jezabel que existió en la vida real. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Lo mismo pasa con Lilith. Lilith no es una mujer, es un demonio que opera en la área sexual y aún usa mujeres como la pompayira. Entonces, el espíritu de Jezabel es un espíritu terrible que odia a los siervos de Yahweh. Lo primero, odia a los siervos de Yahweh. Su propósito es destruirlos. Su arma poderosa es la seducción. Y lo que hace es entrar dulcemente, entrar de forma amable, apacible, pero por detrás tiene el plan de destruir a esos siervos. Y muchas veces este espíritu no opera en personas que no conocen a Yahweh, que no conocen la verdad de las escrituras, la verdad de este mundo, sino aquellos que viven en la luz, aquellos que ven las cosas espirituales y aquellos que se enfrentan al reino de las tinieblas. Entonces este espíritu se levanta y tiene este propósito de destruir a los siervos de Yahweh. Entonces es un espíritu que se mueve de generación tras generación. Ataca a los siervos de Yahweh. Es un espíritu que se manifiesta mayormente en las mujeres.
Entonces vemos que este espíritu se mete en lugares de autoridad, de jerarquías. Hoy en las congregaciones, en el pueblo de Yahweh, muchas mujeres están siendo dominadas por este espíritu. Donde estas mujeres quieren ocupar el lugar del pastor, quieren ocupar el lugar de las autoridades que Yahweh ha puesto dentro de la congregación, dentro de la iglesia, y quieren ser cabeza y quieren dominar aún a los hombres. Y esto es un gran error. Y no estoy diciendo que la mujer tiene que estar abajo del hombre, no. La mujer tiene que estar al lado, tiene que ser ayuda idónea, tiene que ser apoyo para el hombre. Porque el hombre sin la mujer es incompleto. Escuchen lo que digo. El hombre sin la mujer, sin una mujer que Yahweh le dé, es incompleto. Por eso Yahweh dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Por algo lo habrá dicho Yahweh. Le haré ayuda idónea. Ayuda idónea. Idónea es completo. Se ensambla. Entonces, este espíritu ha atacado a muchos siervos, como lo vamos a ver ahora, como el profeta Elías. Ha matado a muchos profetas de Yahweh, les ha cortado la cabeza. Y hasta el día de hoy tiene el propósito de destruir a muchos siervos de Yahweh. A los siervos de Yahweh, no a los que se hacen ser siervos de Yahweh, porque ellos ya los tienen dominados. Entonces, muchas veces este espíritu que se manifiesta en mujeres dentro de las congregaciones, buscan la manera de casarse con el pastor. Seducen a los siervos. Buscan la manera de envolverlos. Y cuando se casan, empiezan a trabajar. No es la persona, es el espíritu que está en esa persona. Obviamente que el Espíritu Santo no está en esa persona. ¿Y cuál es el propósito? Llegar arriba y controlar todo. Y destruir y dividir el cuerpo del Mesías. Entonces, es un espíritu, este Jezabel, que trabaja mucho con la adivinación. Se dice ser profeta. ¿Cuántas mujeres hoy en las congregaciones? Y no digo que todas tengan el espíritu de Jezabel, pero muchas se dicen ser profetisa. Porque Jezabel, ella decía ser profetisa, que profetizaba en nombre de sus dioses. Y lo que tenía era un espíritu de adivinación. ¿Por qué? Porque el espíritu de adivinación está bajo autoridad del espíritu de Jezabel. Entonces, esta mujer, o este espíritu, mejor dicho, que se manifiesta en estas mujeres, tienden a tener adivinación, tienden a revelar cosas, tienden a profetizar de parte de Yahweh. Pero es todo un engaño. ¿Y cuál es el propósito de ellas? O de este espíritu, es hacer caer a los siervos de Yahweh. Hacerlos caer en fornicación para aquellos que están guardados para Yahweh, en adulterio para aquellos que ya están casados, seducen a los siervos. Odia este espíritu a los intercesores, por ejemplo, los odia. ¿Por qué? Porque los intercesores tienen una visión que muchos hermanos no la tienen. Pueden ver cosas en el mundo espiritual que no entienden. Y este espíritu odia a aquellos que viven en la oración y en la intercesión. Entonces, es un espíritu muy fuerte que opera en los siervos de Yahweh para destruirlos y también dentro del pueblo de Yahweh. Entonces puede manifestarse como mujer soltera o como mujer casada. Depende del propósito que tenga. Primera de Reyes capítulo 16. Ahí habla de la historia de Jezabel, que era hija de un rey de Sidonio. Y dice en Segunda de Reyes capítulo 9 que era sacerdotisa de Astarte. ¿Quiénes eran las sacerdotisas? Mujeres consagradas sexualmente para los dioses. Y muchas veces hacían orgías, muchas veces hacían levianismo, muchas veces hacían bestialismo, tener relaciones sexuales con animales. Entonces, esta mujer era una pervertida sexualmente. Entonces,
Jezabel de carne era influenciada por este espíritu de Jezabel, pero no se llama Jezabel. Lo tenemos como representante de esta mujer, pero es ese espíritu que trabaja para destruir los siervos de Yahweh. Entonces esta mujer, Jezabel, adoraba a Baal. Recuerden que Baal era el dios Moloch, que era el que tenía el vientre de fuego donde sacrificaban a los bebés recién nacidos. Ella mandó a matar a los profetas de Yahweh y quiso matar también al profeta Elías, de tal manera que él tuvo miedo y huyó y escapó. Miren lo que era esa mujer. Y eso está en 1 Reyes capítulo 19. Entonces Jezabel, ¿qué hacía? Manipulaba a su esposo, al rey Acab. El rey Acab no tenía autoridad para nada. Lo que ella decía, lo que ella determinaba, el rey tenía que hacerlo. Y miren algo interesante. Este espíritu de Jezabel seduce sexualmente al hombre de tal manera que lo envuelve para que lo que ella diga, él lo haga. Ella mandó a matar a un campesino, y esto lo podemos ver en 1 Reyes capítulo 21, para conseguir la tierra, la viña que tenía ese campesino pobre, trabajador, para su esposo. Miren lo que hizo. Miren lo que hizo esta Jezabel. Ahora, hubieron otras manifestaciones de este espíritu. Por ejemplo, en Mateo capítulo 14, vemos la mujer, dice la escritura, de Herodes, llamada Herodías, que Herodías tenía una hija llamada Salomé, donde esta mujer, Herodías, manda a Salomé a que baile y seduzca al rey Herodes. O sea, antes de que sea ella, Herodías, esposa de Herodes, tenía esta hija y lo manda a seducir. O sea, todo un movimiento y una influencia sobre el rey. ¿Por qué? Porque luego la hija, que se llamaba Salomé, incita al rey para que obviamente quede embobado por esta mujer y le dice que si él mataba al Juan el Bautista. Recuerden, Juan el Bautista fue el primo de sangre del Mesías Yahoshua y fue el que bautizó al Mesías. Le cortaron la cabeza, porque Herodes luego le corta la cabeza al último profeta en la Biblia, porque ese fue el último profeta. Si bien fue Yahoshua el gran profeta de todos los profetas, pero Juan el Bautista fue el último profeta. Entonces vemos cómo este espíritu opera de tal manera siempre en el área sexual para destruir a los siervos de Yahweh. Entonces, Jezabel no es una mujer, no es una persona, es un espíritu, es un demonio. Y Jezabel tiene un sello. ¿Por qué? Porque cuando vemos la historia en Primera de Reyes, Jezabel de carne y hueso, que era dominada por este espíritu, tenía un sello. Y muchas veces este espíritu deja sellos en los siervos de Yahweh, cuando caen en sus garras, cuando caen en pecado. Muchas veces son divorcios, muchas veces son enfermedades físicas y muchas veces aún son la misma muerte. Las armas de este espíritu de Jezabel es su cuerpo, un cuerpo muy hermoso, físicamente atractivo. Tiene un arma de seducción, la vestimenta, la forma de hablar, te endulza de tal manera que caes en su trampa. Y es muy influenciadora y manipuladora. Este espíritu se mueve y opera siempre en los ojos. ¿Por qué? Porque cuando uno desea algo, entra por los ojos. Entonces tiene el propósito de seducir, de venir con dulzura, pero luego divide, luego rompe, distorsiona y gobierna lo que ella quiere. Entonces controla, manipula y domina. Se presenta con buenas intenciones, pero su fin es destruir. Apocalipsis 2:20
Miren lo que dice la Escritura. El mismo Yahoshua dice, esa mujer que se dice ser profetiza y no lo es. ¿De quién está hablando? De ese espíritu de Jezabel. Porque sacrifica a sus ídolos, o sea, hace sacrificio a sus ídolos. Y 1 Reyes capítulo 21 vemos el final de Jezabel físicamente hablando, pero ese espíritu siguió manifestándose en la historia hasta el día de hoy. Y vemos que el final de Jezabel fue que su cuerpo fue comido por los perros. Su cuerpo fue comido por los perros. Ese fue el final de Jezabel. Pero el espíritu sigue manifestándose. Y termino con esta parte. En Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 19, Yahweh habla de 7 cosas que él aborrece. Fíjense en algo interesante, que esas 7 cosas son las características que tiene el espíritu de Jezabel. Primero, ojos altivos. La mujer que está dominada por este espíritu se cree superior a las mujeres y aún a los hombres. Ese espíritu se manifiesta de tal manera que dice, los hombres tienen que estar a mi servicio y yo tengo que dominar. Segundo, lengua mentirosa, miente, manipula, usa las cosas a beneficio propio. Derrama sangre inocente, como lo hizo Jezabel, mandó a matar a un campesino. Mata si es necesario. Mata si es necesario. 4. Maquina engaño en su corazón. Totalmente siempre está pensando cosas malas, cómo hacer daño, cómo destruir. 5. Hace el mal, ama la maldad, ama hacer el mal, nunca hace el bien. 6. Es mentirosa, lo que decíamos, manipuladora. Y 7. Crea división y destrucción sobre los hermanos, sobre el pueblo de Yahweh, sobre la congregación. Entonces, si uno va a una congregación y ve a un pastor que es un siervo amoroso, que es paciente, que predica el evangelio, pero vemos una mujer autoritaria, una mujer que siempre lo está retando en público, que siempre le está diciendo lo que tiene que hacer, que cada vez que se levanta en la iglesia y predica, pone autoridad, pone parámetros y se dice lo que ella dice, ese es un espíritu de Jezabel. Y que muchas veces le cae en agrado a algunos siervos, o está mucho tiempo compartiendo cosas con algunos siervos, y mayormente son jóvenes, y al marido, al pastor, lo tiene a un lado. Cuidado con eso. La forma de vestirse, la forma de presentarse. Recordemos siempre los frutos del Espíritu de Yahweh, del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque son importantes, por los frutos van a conocer. Necesitamos conocer esos frutos, tanto en el pastor, en la pastora o en los siervos. Cuando digo pastora, en realidad no es pastora. Yo lo expliqué esto, pero bueno, para que podamos entender. Entonces, para terminar, hoy en día, tanto como Lilith y tanto como Jezabel son 2 espíritus inmundos, demonios, que operan desde el tiempo antiguo hasta el día de hoy. Y necesitamos tener los ojos espirituales para entender cómo se manifiestan, cómo obran, cómo operan y cuál es el propósito de ellos, de estos espíritus, para destruir el pueblo de Yahweh. Tanto uno como el área sexual, tanto uno como el área de pecado sexual, tanto como el otro gobernar y también trabajar el área sexual en la seducción. Fíjense que hay como un paralelo. Así que hasta acá el estudio de esta noche. Gracias a los hermanos que se han conectado. Que Yahweh les bendiga. Espero que haya sido bendición este estudio. Si fue así, compártelo a muchas personas, hermanos, pastores,
amigos que quizás no conocen del tema. Para eso está, para llevar luz y mensaje a muchas personas que desconocen estas verdades. Y que, bueno, duda o consulta pueden mandarme un mensaje por privado. Entonces, en esta noche podemos entender y tener claro quién es Lilith y quién es Jezabel. Así que Yahweh te bendiga, que tengas buenas noches y nos vemos mañana en otro estudio, en otra palabra que el Padre permita que tengamos. Shalom, buenas noches.